En esta sesión se presentan los principales postulados del documento de Jensen y Meklin de 1976 titulado Teoría de la empresa, comportamiento gerencial, costos de agencia y estructura de propiedad. Este documento fue publicado, como les comentaba, en 1976 en la revista de Economía Financiera. Los principales conceptos que ustedes deben de entender del mismo son tres, ¿no? Tienen que poder identificar a qué se refiere cuando se hace alusión a una relación de agencia, qué se va a entender por conflicto de agencia y los costos de agencia. Entonces, estos autores en la introducción al documento nos hablan que la teoría de la agencia se va a encargar de analizar los problemas que surgen cuando se separa la propiedad y el control de la misma. Entonces, a medida que fue evolucionando la empresa en torno a las actividades que hacía y a la escala de las mismas, eh, en un momento platicamos, ¿no?, de estas empresas pequeñas y especializadas, prácticamente gestionadas por un dueño, ¿no?, por una familia o por dos personas. Esto poco a poco fue quedando atrás y la empresa ganó en el número de actividades en el que incurría y la escala operativa en el cual o a la cual trabajaba la empresa. Entonces, creo que es lógico que este empresario individual ya no iba a ser capaz de poder gestionar por sí mismo a este tipo de empresas, y poco a poco se va creando con las diferentes tipos de integración, principalmente en este caso con la integración vertical, toda una estructura gerencial al interior de la empresa que se iba a encargar de gestionar, ¿no?, administrar y controlar a estas grandes empresas integradas verticalmente. Entonces, a raíz de que se separa la propiedad del control de la empresa, es que surgen, ¿no?, la relación de agencia o la teoría de agencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que una relación de agencia se crea cuando se delega, cuando alguien delega, ¿no?, la autoridad en otra persona, principalmente para la toma de decisiones. En un momento platicamos un poquito más acerca de esto. Entonces, para esta teoría nos dicen que debemos de ver la empresa en una perspectiva más amplia, es decir, que la empresa no se reduce a un agente aislado, ¿no?, que maximiza ganancias y minimiza costos, ¿no?, que al contrario, que la empresa es un agente complejo, en un entorno complejo y dinámico, que va a estar determinado tanto por factores económicos como por factores jurídicos, que van a dar contexto y que van a servir como nexo a las relaciones contractuales que se dan al interior de la misma, ¿no? Entonces, a este nivel ustedes se pueden dar cuenta que en esta introducción Jensen y Meklin retoman, ¿no?, los conceptos que hemos revisado con Oliver Williamson, lo que hemos revisado con Alchani Demsetz, lo que hemos revisado con el mismo Coase, ¿no?, en toda esta teoría contractual, ¿no?, la visión de la empresa como un nexo de contratos. Entonces nos dicen, la empresa, ¿no?, no es un agente aislado, es un agente que va a estar determinado por factores económicos y jurídicos, y que estos, ¿no?, estos dos tipos de factores se van a convertir en un vínculo, ¿no?, a las relaciones contractuales que se dan al interior de la misma. Y el siguiente párrafo es muy interesante porque los autores señalan que las relaciones contractuales que se dan al interior de la empresa van a estar caracterizadas por la existencia de demandas, ¿no? Dice demandas residuales sobre los activos, ¿no?, propiedad de la empresa, y los flujos de efectivo, ¿no?, de la misma, ¿no? Entonces, en torno a los activos y al flujo de efectivo se van a crear cierto conflicto de intereses, ¿no?, sobre qué grupo, ¿no?,
puede apropiarse, ¿no? O puede controlar estos activos y estos flujos de efectivos de la corporación. Entonces, dice aquí, los aspectos que generan conflictos en la empresa es la propiedad del activo y segundo, ¿no? La influencia de los propietarios en el control de la empresa. Dice, el problema de agencia se presenta como una relación contractual, ¿no? Esto es muy importante que ustedes les quede claro. Todos estos autores que hemos revisado en la primera etapa de nuestro curso, ¿no? Se manifiestan, ¿no?, sus ideas en torno, como comentábamos, a la empresa como un nexo de contratos, ¿no? Y a la preeminencia del intercambio. Entonces, en el problema de agencia me dicen que este problema se va a establecer o se va a presentar como una relación contractual, dice, en la cual individuos con derechos de propiedad sobre la empresa, es decir, los propietarios, ¿no?, que en este caso son accionistas y bancos, se delegan el control, ¿no? Sea porque ellos no desean hacerlo, sea porque no pueden hacerlo, ¿no? Delegan el control y la toma de decisiones a un cuerpo colegiado o a un administrador, a un gerente general, para que sean quienes controlen y quienes tomen decisiones en su nombre, ¿no?, dentro de la empresa. Dice, desafortunadamente, ¿no? Eh, Estamos hablando que son agentes distintos. Dice, es común que los administradores tengan objetivos distintos a los de los propietarios. En este caso me hablan de accionistas y también me hablan de bancos, porque los bancos proveen de recursos financieros a la empresa, los cuales, ¿no?, o de los cuales pueden disponer estos administradores. Entonces, todos aquellos que pueden reclamar un derecho de propiedad sobre la empresa se le van a conocer como, se le conoce con el nombre del principal, ¿no? Y en este caso, el cuerpo colegiado o la administración o el gerente general se va a conocer o se va a denominar con el nombre de agente. Entonces me dicen, es común que el agente y el principal tengan, ¿no?, divergencia de intereses, tengan objetivos distintos en torno al funcionamiento de la empresa. Y en esta teoría, ¿no?, se asume que los administradores van a perseguir de una forma oportunista, ¿no?, la búsqueda de objetivos personales o de beneficios personales, ¿no?, utilizando estos activos y estos flujos financieros de la empresa. Entonces, lo que dicen los autores, dice, los administradores en busca de mayores beneficios personales van a perseguir los siguientes objetivos. Dice, el primero, ¿no?, la expansión de la empresa y la concentración del mercado, ¿no?, que no necesariamente es malo, lo vamos a platicar también con otra lectura. Dice, pero también pueden hacer un uso indebido de los recursos con los que cuenta la empresa, haciendo uso de privilegios que el puesto les confiera, es decir, tener automóviles lujosos, hacer uso de prestaciones que los demás miembros de la empresa a las cuales estas prestaciones los demás miembros de la empresa no pueden acceder, ¿no? Usar los recursos de la empresa para negociaciones o negocios personales, ¿no?, etcétera. Entonces dice, los agentes pueden enfrentar un comportamiento oportunista con los activos y con los flujos de efectivo de la empresa. Bien, entonces, dice también, ¿no?, dice, existen discrepancias entre los objetivos de administradores, accionistas y bancos que otorgan financiamiento a las empresas. Discrepancias en torno a qué? En torno a las decisiones de inversión, en torno a las decisiones de financiamiento, discrepancias en torno a la política de reparto de dividendos, ¿no? Y entonces, a partir en esta diapositiva, ¿no?, a lo largo del documento, los autores nos dicen, a ver, ¿qué discrepancias pueden existir entre la administración, entre el administrador con los bancos? Y dice, bien, dice, cuando existen discrepancias con los bancos, dice,
porque las empresas recurren a ellos para financiar un proyecto, dado que no pueden cubrirlo con sus utilidades o flujos de efectivo o no desean cubrirlo con la totalidad de sus utilidades o flujos de efectivo, entonces dice, las empresas van a tomar la decisión de financiarse vía emisión de acciones o vía contratación de deuda. En este caso, ¿no? Cuando la empresa se acerca al banco, estamos diciendo que la empresa, ¿no? Está contratando deuda y eso va a dar como resultado una estructura financiera específica para la empresa. Entonces dice aquí, los costos del problema de agencia, ¿no? Y platicábamos al inicio de esta presentación que era muy importante que ustedes identificaran estos tres conceptos. El primero de relación de agencia, ¿no? Que surge cuando se delega la autoridad y el control de la corporación. El segundo, ¿no? El conflicto de agencia. El conflicto de agencia trae como deriva, ¿no? De que cuando el administrador está desempeñando la actividad para la cual fue contratado, se va haciendo de información especializada, ¿no? Por el trabajo, por el puesto que realiza o por el puesto que tiene, y esa información generalmente no está al acceso del principal. Entonces aquí también me hablan de que existen asimetrías de información importantes respecto, ¿no? Al conocimiento que tiene el administrador, este gerente general, este CEO, ¿no? De una corporación, del funcionamiento real de la empresa y el conocimiento real que puede tener el principal, ¿no? Entonces, eso va a dar como resultado un conflicto de agencia, esta simetría de información. Entonces, aquí los autores hablan, dice, los costos del problema de agencia. ¿Qué se va a entender por un costo de agencia? Platicábamos con Alchani Demsetz, ¿no? Que para que se puedan detectar comportamientos oportunistas es importante, ¿no? Que la persona interesada en detectar ese tipo de comportamientos, en este caso el principal, destine recursos financieros para monitorear o supervisar lo que hace el agente a fin de minimizar su oportunismo, ¿no? Entonces dice, los costos del problema de agencia van a estar determinados, ¿no? Por el oportunismo y la habilidad del administrador para utilizar los recursos de la empresa en beneficio propio, ¿no? Entonces, aquí ya están introduciendo el concepto de costos de agencia, ¿no? Que decíamos, son los costos derivados del monitoreo, pero también pueden ser costos derivados por la creación de todo un esquema de incentivos que precisamente hagan esto, ¿no? Incentiven a la gente a que sus objetivos, ¿no? Converjan con los objetivos del principal. Bien, entonces dice, cuando el propietario y el administrador son el mismo, dice, no existe el problema de agencia. Y creo que esto es obvio. ¿Por qué? Porque la propiedad de la empresa y el control de la misma recaen en una misma persona, en este caso el propietario. Pero ¿cuándo surge el problema de agencia? Cuando la propiedad y el control de la empresa se separan, ¿no? Y existe una delegación de autoridad para la toma de decisiones, ¿no? Importantes y cruciales en el día a día de la empresa. Entonces, eh, señalan los autores, si la administración encuentra una oportunidad de inversión, puede optar por financiarla de tres formas. El primero es vía recursos propios. Entonces, cuando estamos hablando de recursos propios, estamos hablando de una retención de utilidades. Dice, si se realiza el proyecto con recursos propios, dice, el problema de agencia no se presenta. Dice, pero, ¿no? Si esta oportunidad de inversión se opta por financiar no con recursos propios o bien se tiene que los recursos propios no son suficientes o no se quieren arriesgar, se tiene que recurrir a otro tipo de financiamiento que puede ser, ¿no? Un financiamiento vía el mercado de valores, en este caso una emisión de participaciones, o bien a través del sistema bancario, ¿no? A través de un endeudamiento de este tipo.
Dice, pero, ¿no? En este caso, dice, si decide financiarlo mediante participaciones y o endeudamiento bancario, el problema de agencia se hace presente. ¿Por qué? Bueno, primero, dependiendo de cómo se gestione el financiamiento de una inversión, va a dar como resultado diferentes estructuras financieras de la empresa. Cuando estamos hablando de una estructura financiera, estamos hablando, ¿no?, de la proporción en cómo se financie en cuanto a recursos propios, emisión de participaciones, endeudamiento bancario. Y cada una, ¿no?, de estas tres vías va a tener, ¿no?, implicaciones distintas tanto para la existencia, ¿no?, de un problema de agencia, y también va a tener diferentes implicaciones en el riesgo, ¿no?, eh, que puede tomar un agente, ¿no? Entonces, vamos a verlo por partes. ¿Qué pasa cuando el financiamiento se realiza a través del mercado de valores? Es decir, se emiten participaciones, se emiten acciones. Dice, ¿surge el problema de agencia? Sí. Dice, porque el derecho de propiedad del grupo de control, de la administración en este caso sobre la ganancia residual del proyecto de inversión, disminuye en función de la proporción de las acciones emitidas para financiarse. ¿A qué hacen alusión en este párrafo? A medida, ¿no?, dice, el problema surge porque el derecho de propiedad del grupo de control, ¿no?, es decir, el grupo de control es aquel que tiene la tenencia de la mayor propiedad, ¿no?, de acciones. Dice, y obviamente esa tenencia les permite una cierta ganancia residual, ¿no?, del proyecto de inversión. Dice, a medida que se emiten, ¿no?, un número mayor de acciones, ¿no?, su derecho de propiedad disminuye y por lo tanto también disminuye la ganancia, ¿no?, o el derecho sobre la ganancia residual del proyecto de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque las acciones, al ser más grandes, ¿no?, al ser mayor la emisión de acciones, también esas acciones tienen derecho sobre esa ganancia residual. Entonces, el financiamiento vía acciones disminuye el derecho de propiedad de este grupo de control sobre la ganancia derivada del proyecto de inversión. Entonces dice, ¿de qué manera se presenta el problema de agencia? Dado que el costo individual, ¿no?, de financiamiento disminuye en proporción a la emisión de las acciones, dice, ello incentivará a los administradores a obtener un beneficio propio. Aquí los autores señalan las diferentes motivaciones que existentes entre el principal y el agente. Y esas motivaciones tienen mucho que ver con los distintos niveles de riesgo que están dispuestos a asumir. Entonces, dada esta cuestión del financiamiento vía acciones, dicen, los administradores, los agentes pueden ser muy proclives al riesgo, ¿no? Incurrir en proyectos de inversión riesgosos, ¿no?, que son los que les pueden ayudar a obtener un beneficio propio mayor, ¿no?, lo que iría en detrimento, ¿no?, de los intereses de los accionistas y en este caso del principal. ¿Qué pasa si el financiamiento se da en su mayor parte a través del sistema bancario? ¿No? Dice, el administrador está incentivado a realizar proyectos de inversión rentables, pero con un mayor riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Fíjense, si el proyecto de inversión es exitoso, dice, el grupo de control dice, va a poder quedarse con las ganancias que resulten una vez pagado el financiamiento otorgado por el banco, por los bancos, ¿no? Entonces, dice, es riesgoso, ¿por qué? Porque si el proyecto es rentable, se descuenta el pago del financiamiento y esa ganancia, ¿no?, pertenece ya al grupo de control de la empresa. Dice, pero ¿qué pasa en el caso contrario? Si el proyecto no resulta rentable, dice, tienen que asumir, ahí está mal, dice, tienen que asumir el riesgo total de la pérdida. ¿Por qué? Porque, ¿no?, tú forzosamente le tienes que pagar al banco, ¿no? Y entonces, quien está asumiendo la pérdida es la empresa.
Lo que nos dice aquí la teoría de la agencia es que, contrario, o sea, que no se va a lograr la maximización del beneficio como tal, sino que dada la presencia del oportunismo, ¿no?, y la necesidad de minimizarlo, es decir, la necesidad de alinear los objetivos del principal o de la gente con los del principal, ¿no?, de los dueños con el administrador, se, tiene que, se tienen que incurrir en costos, ¿no?, para minimizarlos, lo cual hace que no se alcance eh, la maximización del beneficio, sino que se obtenga un subóptimo. Y este subóptimo es porque, de no existir este oportunismo, de no existir esta divergencia de intereses entre el principal y el agente, se maximizaría el beneficio. Pero dado que existe el oportunismo, ¿no?, dado que existe asimetría de información entre lo que sabe la gente y lo que sabe el principal, no se va a alcanzar este máximo, sino se va a alcanzar un subóptimo, ¿no?, por los riesgos en los que tiene que incurrir el propietario de la empresa, ¿no?, para disminuir este comportamiento de agencia. Entonces dice, dado que el objetivo del accionista es maximizar el valor de mercado de su participación, estará incentivado a incurrir en costos, ¿no?, los costos de agencia, para tratar de alinear la conducta de la administración a su interés. Entonces, si el accionista quiere maximizar el valor de mercado de su participación, es decir, quiere maximizar el valor de la acción, ¿no?, de la cual es tenedor, va a estar incentivado a incurrir en costos de monitoreo, costos para crear estructuras de incentivos que permitan, ¿no?, que favorezcan, ¿no?, la alineación de intereses, ¿no?, o de sus intereses con la de los administradores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser? ¿No? Dice, va a tener que incurrir en costos de monitoreo. Platicábamos en una diapositiva anterior, ¿no?, de que el accionista le va a interesar, eh, le va a interesar incurrir en costos de monitoreo porque quiere maximizar el valor de su acción. Ahora, no todos los tipos de accionistas van a poder hacer este costo de monitoreo, ¿no? ¿Quiénes lo van a hacer? Pues aquellos accionistas que tengan una gran cantidad de acciones de esa corporación. Mientras que para un accionista individual, ¿no?, destacan, puede resultar sumamente costoso, ¿no?, incurrir en este tipo de costos de monitoreo. Entonces dice aquí, los accionistas, en este caso serían los accionistas mayoritarios y los bancos, tendrán que monitorear la conducta de los administradores. ¿Cómo lo vas a monitorear? Ya sea medio a contratos, ¿no? Recuerden que estamos en este análisis de las diferentes teorías contractuales. Dice, lo van a tratar de monitorear ya sea mediante un contrato, donde, ¿no?, en este contrato, recuerden también que no hay ningún contrato completo, ¿no?, se asignen o se establezcan una serie de garantías contractuales, ¿no?, acerca de cuáles son los derechos y las obligaciones de ambas partes que están firmando, pero en este caso en específico, ¿no?, cuáles son los derechos y obligaciones del administrador, ¿no? También otra forma de monitorear la conducta de los administradores puede ser que accionistas o eh, miembros relevantes de los bancos, ¿no?, incursionen en la dirección de la empresa, ya sea como consejeros internos o externos, o bien buscar otras estrategias de modo, ¿no?, que los administradores no tengan como que una vía libre para hacer lo que ellos quieren, sino que estén continuamente vigilándolos. Señala Jensen y Mecklen que la decisión de incurrir en estos costos va a estar en función de los beneficios que se obtengan. Es decir, dice, va a estar en función de que los beneficios de realizarlos sean mayores. Es decir, es una confrontación costo-beneficio. Yo voy a incurrir en costos de monitoreo, pero los beneficios derivados de este costo de monitoreo se asume que son mayores para, ¿no?,
que compensen este costo. Ahora bien, no es tan fácil esta cuestión de suplantar o de cambiar a los administradores, ¿no? Ir a un mercado de administradores para contratar a un administrador que no sea oportunista. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿no? Que hablábamos que existe una simetría de información porque a lo largo del tiempo que el administrador, que la gente ha ido desempeñando su actividad, se ha hecho de información especializada, ¿no? Del trabajo, del funcionamiento de la empresa, del sector, de la rama, de la industria en la que está la empresa trabajando, ¿no? Entonces, dice, y eso le ha dado cierto conocimiento, le ha permitido crear ciertas habilidades. Por eso dice, para ir a un mercado de administradores, dice, bueno, eso depende de las habilidades de la administración, de la complejidad de sus responsabilidades, ¿no? También tiene que ver mucho con qué tan difícil sea evaluar su desempeño. Eso lo platicábamos en la lectura de DEMSEPS, ¿no? Decíamos, pues si el monitoreo no tuviera costo, no habría este remoloneo, no habría este comportamiento oportunista. Entonces, aquí los autores retoman esta cuestión, ¿no? El monitoreo, la supervisión no es fácil, no es barata, ¿no? Y se tienen que buscar formas de evaluar el desempeño. Y también, ¿no? Si se toma en algún momento la decisión de reemplazar a la administración, esto también te va a generar una serie de costos. Finalmente, dice, al administrador le interesa mantener el control de la empresa, ya que de no hacerlo, este pasará a manos del inversionista. ¿Sí? Entonces, dice, en este sentido, sea él va a tratar, ¿no? Generalmente de financiar sus proyectos de inversión a través de la emisión de acciones, ¿no? Y preferentemente que sean acciones sin derecho a voto, porque eso significa que que mantiene el control sobre la empresa, ¿no? Dice, en tanto que buscará mantener un endeudamiento bancario acorde con sus intereses particulares. ¿Eso a qué hace alusión? ¿No? Mantener un endeudamiento bancario que le dé un margen de acción importante sin que el banco, por el monto del financiamiento que otorga, tenga que poner en el consejo de administración algún funcionario, ¿no? Entonces, los autores cierran este documento diciendo que el subóptimo, ¿no? Alcanzado en cualquier empresa, ¿no? Va a minimizar el costo de agencia para los accionistas y que también ese subóptimo explica la estructura financiera de cada empresa en un determinado sector de la actividad económica. Entonces, eh, dice, los accionistas tendrán como referencia para saber si sus administradores están maximizando, bueno, no maximizando, si están alcanzando el valor de mercado, ¿no? De su acción, si está bien valuada su acción en el mercado, y eso lo dice el precio, dice, los accionistas tendrán como referencia a las empresas del mismo ramo para comparar el desempeño de la actividad administrativa, ¿no? Entonces, si tenemos a dos empresas en el mismo ramo y el precio de la otra empresa es similar, pues podríamos asumir que la administración de la empresa de estos accionistas está haciendo un buen trabajo, pero caso contrario, si el precio de la acción de la otra empresa es más alto, entonces los accionistas, al tenerla de referencia, pueden asumir que su grupo de administración está haciendo o está teniendo un mal desempeño, ¿no? Entonces, en ese caso, podrían decidir no mantener la propiedad de las acciones, ¿no? Y caso contrario, si el precio es similar o mayor, ¿no? Pueden decidir mantener la tenencia
de las acciones, ¿no? Entonces dice aquí, si deciden no mantener su propiedad porque consideren que la administración de la empresa está haciendo un uso indebido, ¿no?, de los recursos, no los está maximizando, dice, si deciden no mantener su propiedad, las acciones de la empresa al venderse, ¿no?, dice, afectarán el valor de mercado de esta. ¿Por qué? Porque una venta de estas acciones, y aquí yo creo que se están refiriendo mucho más a los accionistas minoritarios, que el costo de monitorear a la gente es muy alto y lo único que dicen pueden hacer es observar el precio y en función de eso tomar sus decisiones sobre si continúa su propiedad sobre las mismas o no, y si no las venden, al venderlos ejercen su poder porque el precio de la acción cae, ¿no? Entonces dice, si deciden no mantener su propiedad, las acciones de la empresa afectarán el valor de mercado de esta. Entonces, esto va a traer como consecuencia desarrollos mucho más profundos acerca eh, de que se crea un mercado por el control corporativo. Eso se puede ver más adelante con otros autores, ¿no? Y las tomas hostiles que se pueden hacer para hacer cambios en este consejo de administración, ¿no? Entonces, dice aquí, la existencia de costos de monitoreo también acarrea problemas de oportunismo, ¿no?, para los accionistas más pequeños. Dice, los accionistas más pequeños también pueden actuar de una forma oportunista porque, dado que para ellos es muy costoso monitorear el comportamiento del administrador, ¿no?, pues se aprovechan, ¿no?, de los costos en los que están incurriendo los accionistas mayores, que son los accionistas más grandes, pues son ellos los que están incentivados a gastar en el costo del monitoreo, ¿no? Dice, entre más accionistas existan, menores serán los incentivos para monitorear, ¿sí? Entonces, mientras que el financiamiento de un proyecto de inversión, si se opta a hacerlo a través de la emisión de acciones, dice, los incentivos que van a tener los tenedores de las acciones van a ser menores, ¿no?, dado los costos. Dice, y entonces lo que ellos van a hacer, más que monitorear, van a ver o van a evaluar el precio de su acción en el mercado y van a decidir si ese precio es acorde a lo que ellos esperan ganar. Y si no es así, van a tratar de venderlas, ¿no?, antes de que caiga el precio, ¿no?, y diversificar sus portafolios, ¿no?, eh, tomando posiciones, ¿no?, con acciones de otras empresas antes que incurrir en costos de monitoreo. Gracias.